Ser podcast. Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras. Cuando tú te hayas ido, con mi dolor a solas, evocaré ese idilio y aquellas dulces horas. Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras. Claudio Tolcachir, bienvenido a La Hora Extra. Muchas gracias por el espacio y por invitarme. Un gusto tenerte aquí. Claudio es actor, es director de teatro, es docente, es dramaturgo, es fundador de la compañía Timbre 4. Lo último suyo que hemos disfrutado ha sido Las guerras de nuestros antepasados, dirigiendo a Miguel Hermoso y a Carmelo Gómez en ese texto de Miguel Delibes. Carmelo estuvo con nosotros esta pasada temporada presentándonos la obra. Has dirigido mucho. Este 2023 hemos podido ver también, por ejemplo, Tercer Cuerpo o Próximo, pero llevabas 16 años sin actuar en España. ¿Por qué tanto tiempo? ¿Qué pasó? Bueno, porque acá me conocen más como director, que es la tarea que más realizo en general. En Argentina sí, siempre estoy actuando por pura necesidad, porque me gusta y lo considero mi trabajo también, pero realmente lo que intento hacer allá, como tenemos también nuestra sala, que es Timbre 4, es tal vez convocar a un director que sea muy diferente a mí. Lo convocamos como grupo, entonces en vez de yo ser el director de mi grupo, después de tantas obras nos conocemos mucho, entonces llamamos a otro director y nosotros somos un elenco. Y esa es una manera también de aprender de voces nuevas, de otras formas, de otras estéticas. Entonces eso siempre lo hice en el teatro. Y después, sí, en Buenos Aires, en Argentina, trabajo mucho en audiovisual, en cine o en series. Me encanta actuar y para mí es un enorme descanso, no en el caso de Rabia, porque no es ningún descanso, pero en general, en una película, por ejemplo, es un descanso de la magnitud de la responsabilidad de dirigir. Entonces, cuando estás actuando, estás abocado a hacer algo muy complejo, que es actuar, pero es eso, ¿no? Cuando dirigís, te atañe todo lo que pueda surgir, entonces es mucho más grande el nivel de concentración. Vienes a presentarnos Rabia, una adaptación de la novela del también argentino Sergio Vicio y que supone el primer estreno absoluto de la nueva temporada teatral de La Abadía. Entiendo por lo que has comentado que no ha sido muy difícil convencerte. ¿Te ha pasado lo que a Sergio Peris Mencheta, que le dijo a Juan Mayorga, oye, hay que hacer Cielos de Wajdi Mouawad? Y le dijo, estupendo, pero tienes que hacerla tú. Y creo que algo parecido ha pasado contigo. Le dijiste, hay que hacer Rabia, oye, estupendo, pero deberías actuarla tú. ¿Sabés que sí? Y yo te juro por mí mismo que no lo pensaba. Tengo las notas y digo, tiene que ser, aparte imagínate que el primer mensaje es, tiene que ser para un actor joven muy bueno. Bueno, no, entonces cambió todo. Yo le contaba la novela, es verdad que sucedió algo de esas como ceremonias extrañas, medio mágicas, porque yo le llevé la novela para que la leyera, porque él me abrió el espacio de poder abrir la temporada. Entonces me dice, bueno, contámela. Y yo hice algo muy parecido a lo que es el trabajo de la obra de teatro. Empiezo a contarle, elijo por dónde contársela, y se me queda mirando y me dice, actúa la voz. Él me había visto en una obra que yo vine a hacer. La primera vez que vine a Madrid, a España en general, fue actuando con Daniel Veronese, en una versión de Las Tres Hermanas, que yo era Irina, la hermana menor. Y la verdad es que me dijo, hacelo vos, y me clavó un dardo, porque yo tenía muchas ganas. Y es de esas historias que, como me contabas hace un ratito, te sonó, te quedan impregnadas en el cuerpo, no se te olvidan, y yo la recordaba. Entonces contarla, cada día contarla, elegir cómo contarla, tratar de crear las imágenes en el espectador, es un trabajo precioso, es hermoso de vivir, de revivir, de redescubrir y de contagiar. Rabia nos cuenta la historia de José María,
y de Rosa, una pareja de novios. Él comete un crimen y se esconde en la casa de los señores donde trabaja Rosa, donde la tienen empleada interna en esa mansión, y escondido sin que ella lo sepa, José María es testigo de todo lo que pasa y lo que le pasa a Rosa. Yo no he leído la novela, pero sí vi hace más de 10 años la adaptación cinematográfica que dirigió Sebastián Cordero, producida por Guillermo del Toro y con ese Sombras de Alberto Cortez que escuchábamos como banda sonora. Sería incapaz de algo así. ¿Sabes lo que significa mentir a la policía? Queremos ver tus papeles. Supongo que no habrá ninguna irregularidad. Inspector, nosotros no contrataríamos a un inmigrante ilegal. ¿Cuándo fue la última vez que le viste? Por la noche. No me digas que le trajiste a casa, hija. Un asesino. Señora, yo nunca haría eso. No sé qué decirte, Rosa. Me siento profundamente decepcionada. ¿Crees que debería irse? Deja de hablar de ella como si fuera invisible el mundo. No me parece justo que te castiguemos por algo que hizo tu novio. Lo que me preocupa es que vuelva. No creo que lo haga. Si tiene 2 dedos de frente, ya habrá vuelto a su país. Una extraordinaria Martina García interpretaba a Rosa y la señora a quien escuchábamos era Concha Velasco. Nunca antes se había hecho una adaptación de teatro, o al menos no la he encontrado. No, nunca se hizo. No, esta adaptación la dirige Lautaro Perotti, que la pasada temporada, por cierto, nos presentaba La habitación blanca. Enseguida vamos a entrar en todo de lo que es testigo tu personaje, pero antes quería saber ¿por qué habéis convertido una obra que es muy coral en un monólogo? Porque estás tú solo en el escenario, en esa escalera que lleva a la planta de arriba de la mansión donde tu personaje se esconde y desde la que escucha todo. ¿De dónde surgió la idea del monólogo? ¿Qué fuerza aporta el monólogo a esta adaptación teatral? Mira, yo lo que recordaba de haberla leído, porque yo la leí hace varios años y siempre me persiguió, o siempre me visitó. Y en un momento tuve la intuición, porque la verdad es que cuando uno empieza estos proyectos, que suelen ser los más hermosos, uno no sabe muy bien, no tiene muchas respuestas. Siempre me ha pasado. Me acuerdo con Coleman, que fue una obra que vino mucho aquí, que sigue siéndose 20 años después. Recordaba la otra vez que tenía una idea de una familia y en un momento dije, se van a un hospital, tengo la obra. Bueno, es muy poco lo que uno tiene para empezar. Es una intuición de algo por descubrir, esto creo. Y esta novela también tenía algo que digo, intuyo que tiene teatro, intuyo que hacerla en teatro puede ser muy interesante como un monólogo, porque no era interesante representarla, sí hacerla en cine, pero hacerla en teatro, como es muy física y es muy de espacios, porque el personaje, yo lo que recordaba y lo que más me divierte es que cambia todo el tiempo de puntos de vista, ¿no? Él lo que escucha no lo ve o lo huele, el día, la noche, los escondites, cómo va ganando confianza en vivir a escondidas en esa casa, cómo se las va arreglando para comer, ir al baño, sin que nadie lo descubra. Y por supuesto empieza a desarrollar su vida, su amor, sus celos, su violencia, su ternura, todo lo que va pasando, como le va pasando, se vuelve una vida de alguna manera normal, pero con un cuerpo ausente. Él es el protagonista de todos los hechos sin que nadie sepa que él existe. Y eso es maravilloso. Entonces, la novela tiene mucha acción, no es una novela reflexiva. Todo el tiempo están pasando cosas y la forma en que está contada y la forma en que está adaptada, todo desde la mirada de José María, de este personaje, te permite ir viendo cómo, acompañando, descubriendo cómo es su cabeza y viendo cómo se va enfrentando a situaciones que nos decían algunos espectadores que venían, que decís, no, y ahora, que ahí me encanta eso, y ahora, no, y cómo, no, lo van a encontrar. Ese thriller que en el teatro no se puede hacer y que te estés imaginando, es como un gran juego de imaginación la obra. El otro día vino un productor mexicano que vino a ver un ensayo y me decía, en un momento tuve la sensación de tener alucinaciones, lo cual a mí me encantó, pero un poco esa es la intención, ¿no? Que vos empieces a crear la imagen junto conmigo, el espacio y la luz, el sonido es maravilloso, y que de golpe empieces a ver lo que yo veo y lo que yo te cuento. Aunque en parte me sucede a mí, sobre todo te tiene que pasar a vos como espectador. Entonces es un viaje de lo que a mí más me gusta del teatro, donde vos ves algo, pero ves mucho más.
detrás de las palabras, las imágenes, los pensamientos. No es la información, sino todo lo otro que se va tejiendo. A mí me divierte mucho. Claro, o sea, conviertes al espectador, al público al final, en cómplice. Somos casi como voyeristas, solo que no vemos lo que pasa. Escuchamos, olemos. Exacto, y vos ves, es muy interesante desde todo punto de vista. Desde la acción, todo lo que va pasando, ¿no? Todo lo que va sucediendo como hechos concretos. Amores, sexo, asesinatos, o sea, pasa de todo en la novela, nacimiento, bueno, no quiero adelantar. Pero también hay algo muy interesante de ir viendo cómo funciona su cabeza, cómo él va resolviendo, cómo piensa cada uno, cómo supone, cómo van cambiando los personajes en la medida que va avanzando la historia. Él va conociendo a los demás personajes de la historia por escucharlos y no por verlos. Entonces es muy original el punto de vista en el que uno accede como espectador a la historia. Y potencia eso, el poder de la imaginación, claro, porque aquí ocurre siempre en el mismo escenario, es decir, no vemos otras estancias de la casa, es la escalera. No, lo que pasa es que es un dispositivo, no es una escenografía real donde vos ves la escalera de la casa. Es un dispositivo que armamos de una escalera que toma muchas posiciones, junto con la luz y el video. A veces estás arriba, estás abajo, estás adentro. Es decir, hay algo medio cinematográfico en eso, como va girando, que permanentemente también cambia el punto de vista, que es lo que a mí me gustaba. O sea, cada giro de esa escalera cambia totalmente el equilibrio del escenario y la relación de mi cuerpo con esa escalera y con el espacio también cambia. Por eso es un poco técnico lo que digo, pero todo el tiempo cambia el estar arrinconado como una rata escondida dentro de una cueva o estar encima de esa escalera absolutamente poderoso, cambia mucho la relación con el espacio. Y para ir avanzando en la historia y saber lo que está pasando, ¿hay una voz en off o cómo? No, todo tú. Yo estábamos juntos ahí, el público, yo, la escalerita mía, y lo vamos tejiendo. Dale, Rosa, vení. Le pido por favor que no. ¿Qué pasa, Rosita? ¿Me vas a decir que me tenés miedo? Da un poco de miedo, la verdad. No. O sea, bueno, habrá muchas. Está muy bueno, ¿eh? Es lo único que he podido ver hasta ahora. Y bueno, habrá un conjunto un abanico de sentimientos en el espectador, pero también hay momentos bastante creepy. Sí, eso es lo hermoso, porque es muy difícil en el teatro hacer eso. La novela es la gran protagonista de este juego. Sergio Vicio es un genio que va a venir al estreno, además, por suerte, y se va a reeditar la novela acá en España. Y fue muy complejo y muy, muy hermoso el trabajo de adaptación de una novela de 170 páginas a las 20 que podés hacer en teatro, digamos, para que sea 1:10. Entonces era seleccionar, dejar algunas subtramas afuera, empequeñecer, sintetizar y dejarlo compacto para que la evolución de la historia avanzara y no se detenga y sean siempre novedades. Y de pronto la historia tiene unos giros espectaculares, emocionalmente espectaculares, porque uno siempre va contando una historia y bueno, es una novedad. Bueno, él se queda en la casa, es una novedad. ¿Y luego qué? Y empieza cada vez que uno piensa o intuye y luego qué sucede un giro humano, no solo argumental, un giro humano de su relación con los otros personajes y con él mismo, espectacular, absolutamente inesperado. Y de golpe la historia y el monólogo va adquiriendo como una carga emocional absolutamente opuesta a la primaria, ¿no? Que esto es del miedo. Empieza a agarrar un giro emocional que tiene que ver con el amor más profundo y más tierno que te puedas imaginar, que es muy sorpresivo y que permite también mucho humor, tiene mucho humor haciéndola con gente, tiene mucho humor porque es tan al límite y suceden cosas tan insólitas que también por suerte
y es algo que queríamos, nos visita el humor. Por el humor te voy a preguntar al final. Te quiero preguntar cómo es José María, porque claro, hablabas de que habéis reducido una novela de 170 páginas a 20 o 30, y claro, esta adaptación empieza con él ya escondido en la casa. Y en cambio, en la adaptación cinematográfica, por ejemplo, podemos ver cómo la rabia forma parte del sentir de José María, cómo hay unos compañeros de trabajo que acosan a su novia, él los agrede y entonces el empleador, su jefe en la obra, que es español, por cierto, y que lo tiene contratado ilegalmente, le despide. Y él encoleriza tanto que acaba cometiendo un homicidio, se carga a su jefe y por eso es por lo que se esconde en la casa. Aquí empezáis con José María ya escondido. ¿Cómo es José María? ¿Se explica lo que ha pasado previamente? Eso fue uno de los más lindos descubrimientos que hicimos en la adaptación. Esta adaptación la hicimos junto con Lautaro Perotti, con quien codirigimos, y María Oteiza y Mónica Acevedo, que son el resto del equipo, asistentes y adaptadoras. Empezamos en enero a hacer el trabajo de adaptación, y lo que hacíamos era a 4 voces. Cada uno hacía su versión. Yo hacía mi recorte de páginas, Lautaro hacía el suyo, María el suyo, y después lo juntábamos, y yo, que era en definitiva quien iba a decirlo, empezaba como a decir, mirá lo que eligió, mirá lo que dejó afuera. Yo le decía, esto afuera no queda, esto vuelve, esto no me interesa, y así meses y meses hasta dejar la línea más fina. De las cosas más lindas fue cuando descubrimos que todo ese primer tercio, digamos, que es la presentación de los personajes, si la sacábamos como teatro, si permanecía era literatura o era cine. Al ser teatro, empieza un hombre que dice, bueno, lo primero que le llamó la atención es que se escuchan muy claro los ruidos de la calle. Entonces empiezas a sembrar una cantidad de preguntas en el espectador. ¿La calle qué? Se escondió ahí. Se escondió en un cuarto en la Guardilla. ¿Por qué? Estamos como generando preguntas que después la adaptación responde, ¿no? ¿Quién es? Y va apareciendo. ¿Qué hizo? Y luego aparece. Pero no aparece la información antes de que el espectador se haga la pregunta, y a mí creo que es de las cosas que más disfruto como espectador, que me traten bien en ese sentido, que me permitan pensar, imaginar, hacerme preguntas, querer que llegue la información o querer que llegue el cambio antes de que eso suceda. ¿Cómo es él? Yo creo que está buenísimo que también cada espectador que ha venido ha tenido visiones muy distintas de él. Hay gente que le ha caído mal. Digo, es un asesino. Me dice, sí, es un asesino, pero la verdad que al final lo que eres, bueno, eso me incomodó empatizar con este tipo que hizo todo esto, que es algo que le gusta mucho a Vicio, el autor. Dice, yo quiero que se encariñen, pero sabiendo que es un asesino. Para mí lo que más me divierte de él es que él es un obsesivo. Es un obsesivo de cómo se maneja, cómo deja los objetos de la casa. O sea, imagínense que alguien vive en la casa de ustedes escondidas mucho tiempo y logra que no nos enteremos porque deja todo en su lugar y se maneja en los horarios que dormimos o cuando salimos y agarra pedacitos de comida de la heladera y nunca nos enteramos que... A veces nos damos cuenta que hay cosas que cambiaron de lugar, ¿no? En casa. Bueno, en este caso podríamos pensar que hay alguien viviendo con nosotros. Ese planteo ya es muy morboso, ¿no? Como muy, muy divertido. Y él es muy obsesivo, celoso, al punto de que maneja los hilos de esa casa sin que nadie sepa que él está. ¿Y qué pasa si ella se enamora de otro? ¿Y qué pasa si a ella corre peligro y no me pueden ver? Y esto está sucediendo a metros míos y yo tengo que defenderla y no puedo aparecer. Todo el tiempo la situación es maravillosa, es muy rica de jugar y de imaginar. Asistimos a conversaciones clasistas, conversaciones racistas, a abusos o agresiones sexuales. Es un poco una metáfora también de cómo es la sociedad, un poco un testigo impotente de la realidad que nos rodea. Sí, yo en la película está un poco más subrayado el hecho de la inmigración. En la novela original
son todos argentinos, o sea que las clases sociales tienen esas diferencias per se, digamos, no por el hecho de la inmigración. Pero fue interesante el giro que le dieron para la película por el tema de la inmigración. A mí me parece fascinante este tema de las clases sociales, de cómo viven, ¿no? De esta casa a la que les sobra espacio, como para que alguien esté ahí escondido todo este tiempo, y el trato, ¿no? Los rangos que hay dentro de esta escala social. Pero también a mí hay algo que me conmueve de este personaje y de nosotros mismos cuando está frente a una situación, ¿no? Que es novedosa, que tiene que ver con el vacío. Yo estoy, en este caso, sin guardar misterios, escondido en una casa. Y nosotros también tenemos raptos de vacío, ¿no? ¿Y yo qué hago en esta casa? O yo qué hago en esta vida, o yo qué hago en esta edad. A mí me parece muy interesante cómo, sin hablar de eso, porque no tiene ese rasgo filosófico, aunque creo que profundamente habla de eso, o por lo menos a mí me conmueve, cómo uno se va inventando cosas para hacer, amar, celar, odiar, vengarse. Como dice Samuel Beckett en Esperando a Godot, tener la sensación de existir. Y yo creo que hay algo ahí muy interesante en todo el recorrido que él hace, porque necesitamos estar activos. Ya no alcanza con sobrevivir adentro de la casa, ni mucho menos solamente escondido en la habitación del cuarto en la guardilla. Necesito más, necesito correr el riesgo, necesito sentir que me necesitan. Enamorarnos es un gran entretenimiento, estar celosos es un gran entretenimiento, cambiar el auto, bueno, matar gente, cada uno con sus costumbres. Pero creo que hay algo ahí muy interesante en cómo él se ve envuelto en una historia desde las sombras, que tal vez la vivió, que tal vez se la inventó en el sentido de que necesitaba que le pasen determinadas cosas. Y ahí yo creo que hay un eje de la historia que a mí me conmueve mucho. Como yo a veces pensaba, en esos días en los que pensaba, ¿quién me manda a hacer esto? ¿Por qué me meto en esto? Digo, se ve que lo necesitamos también, enamorarnos de algo que es imposible, que es muy difícil, y angustiarnos y enojarnos y ponernos felices y aterrarnos, porque durante ese tramo de tiempo tuvimos la sensación de existir. Necesidades que muchas veces no son satisfechas, ¿no? Lo digo porque también tenemos que aprender, lo dicen varios dramaturgos con los que hemos hablado últimamente, a saber gestionar la frustración, ¿no? Que es la gran pandemia de nuestro siglo. Y asistimos también un poco a eso, ¿no? A cómo el no poder hacer lo que realmente te gustaría hacer te genera una frustración, una rabia, y el saber gestionar la rabia. El odio, que se habla también del odio en este texto. Absolutamente. Y también la creatividad. Porque creo que cuando las cosas no son como las imaginábamos, yo te decía al principio, realmente tenía muy pocas certezas de por qué esta novela era un monólogo. Y siempre que me ha pasado de hacer... A mí me ha gustado todo lo que hice en general, pero algunas fueron realmente partos muy, muy profundos. Y esta es una. Y es como si uno de alguna manera conectara o confiara en que hay algo que no tiene demasiada explicación, pero que tiene sentido. Hacerlo, perseguirlo, buscarlo. Generalmente es cuando más vivo te sentís, o yo por lo menos, cuando he tenido esas conexiones. Yo tengo que hacer esta historia como próximo, como tengo alguna imagen que no sé más, o tengo una idea, en general ideas no, pero imágenes sí, y lo tengo que perseguir, porque en realidad hay algo por descubrir. A mí me gusta pensar que las obras, por ejemplo, yo ahora voy a estrenar. Yo no quiero estrenar seguro de todo lo que yo hago. Sí, por supuesto me paro en este lugar, yo entiendo. Pero a mí lo que me gusta de hacer teatro, y del teatro en general, de actuar en general, es que cuando empieza la función, yo tengo un montón de cosas por descubrir. Y no van a ser iguales que ayer. Yo no quiero que sean iguales que ayer. Quiero volver a enfrentarme con los límites con los que se enfrenta el personaje y volver a decidir. Entonces, a veces uno hace un texto, creo que uno hace Hamlet o hace Rabia, porque en realidad ese texto te propone un montón de preguntas que vos te querés hacer sobre el amor, sobre la existencia, sobre tu violencia, sobre la frustración. Entonces, yo creo que mientras esas preguntas siguen vivas, tiene sentido seguir haciendo las obras.
Ahora uno hace una entrevista y uno tiende a explicar. Claro. Yo igual estoy siendo muy honesto y te digo, no, es que yo no sé, no quiero explicar. Yo quiero compartir la fascinación que me produce todo esto, el texto, el espacio, la luz, la música, lo que se creó, y que está lleno de agujeros que se llenan cada vez, porque hay funciones donde la gente se engancha mucho con lo de las clases sociales. Hay funciones donde él les cae más pesado y hay que trabajar para que lo quieran un poquito. Y cambia, porque el teatro es así, cambia porque los que estamos juntos de pronto se ríen mucho, de pronto no se ríen nada, y cambia la obra. Claro. Tú percibes, ¿no? Si al público le estás cayendo bien o mal. Total, no, percibís todo. Además yo los miro. Claro. Así que yo sé a los que les da miedo, yo sé a los que les da risa, los que se conmueven con la parte más tierna. Eso es muy hermoso. Pero yo creo que está bueno pensar que estas cosas que nos gustan, en realidad nos gustan porque no las entendemos, ¿no? O porque nos abren agujeros que queremos rellenar, que en el momento donde ya lo entendimos perfecto, deja de tener valor revisitar y revisitar, ¿no? Es un poco como un cuadro, que mientras vas y sentís que te sigue sorprendiendo, volvés a verlo, ¿no? Volvés a ver a Caravaggio porque no lo entendés. En realidad lo que pasa es eso, lo maravilloso es que no lo entendés. Claro, te preguntaba por estas contradicciones, como decías, o dudas, porque a mí por lo menos la que más me ha llamado la atención es si somos capaz de sentir ternura, como decías, por tu personaje, si podemos comprender, aunque no justificar, la rabia que brota en él y cómo se venga, como decías, y con violencia pues gestiona esa rabia, ¿no? Si, aunque no lo justifiquemos, podamos entender los actos que comete, ¿no? Creo que esa es una de las contradicciones con la que el espectador va a salir diciendo. Y además que la obra no pretende explicarlo, no es una obra, no es una obra que intente justificar psicoanalíticamente por qué los personajes hacen, es una obra de pura acción. Entonces esos entretejidos le quedan muy al espectador, ¿no? Hay gente, tengo amigos que han dicho, bueno, pero él mata con razón. ¿Qué estás diciendo? ¿No? Pronto dice, no, tampoco. Pero quiere decir, el espectador de golpe, al conectar afectivamente con un personaje, empieza a defenderlo. Y a mí siempre, mira qué bueno, porque este tema no había aparecido tanto charlando, y es de las cosas que más me interesan del teatro. Cuando vos como espectador empatizás de alguna manera con un personaje incómodo de empatizar. No con el héroe, que es fácil decir, bueno, sí, me pasó esto, obvio, te quiero. Sino que empatizás y hasta podés comprender, y una parte tuya entra en colapso porque decís, entiendo lo que le pasa, o incluso quiero que se salve alguien que hace algo que nosotros realmente no quisiéramos ni tener cerca en la vida real. Pero como todo el tránsito de la obra es profundamente humano, todo lo que le va pasando, todo lo que genera y todo lo que le va sucediendo, creo que se amplía, y uno termina viendo a alguien con una complejidad y con unas sorpresas en su accionar, ¿no? Es decir, lo que le pasa, como gente odiosa que de pronto es amorosa con los animales, o de pronto no le gusta a él, pero solo se siente pena por determinado... Bueno, esas contradicciones que puede tener un personaje. Pero no lo trata de defender la obra, no toma partido, ni yo, al actuarlo. Al contrario, lo más interesante creo que es esto exactamente que vos estás diciendo, que como espectador haya tres juntos mirando y no piensen igual. A mí me encanta eso. Cuando yo termino una obra de las mías y sale uno y dice, me morí de risa, y otro atrás dice, sufrí mucho, y uno atrás me dijo, tengo ganas de vomitar, yo feliz de que no les pase lo mismo. ¿Viste como en el Dixit, en el juego de cartas, ¿lo conoces? Si todos pensaron lo mismo, perdiste. Si nadie entendió nada, perdiste. Pero si nos pasan cosas distintas a cada uno y tenemos pensamientos distintos que nos permiten decir esta barbaridad que dijo mi amiga, mata con razón, y de pronto decían, no, eso que dije está mal. No, está bien, pues está bueno que
que nos pueda pasar. Y habrá gente que no piense que está mal, o sea, que Obvio. realmente diga, yo hubiese hecho lo mismo o más. O más, o no, o gente que le da miedo ya en una parte donde yo creo que él es bastante poco peligroso. Hay gente que le sigue teniendo miedo, lo cual me parece buenísimo, porque quiere decir que el espectador no está solo recibiendo la información que yo le quiero dar, que esto es algo que cuidamos mucho, ¿no? Digamos, la información que yo le quiero dar, como yo lo transito, no toma partido. Entonces el espectador es el que le cree, no le cree, imagina lo que va a hacer, lo justifica. Ese trabajo me parece que es muy activo para el espectador, muy entretenido para el espectador. ¿Y cómo ha sido ese otro trabajo de transformación física y psicológica para ti? Porque claro, pasan los días ahí encerrado y vemos un cambio brutal en él. Sí, lo vas a ver, es una mezcla muy particular lo que nosotros hacemos. No se trata de encarnar a José María o a Rosa, sino que hay un relato en el cual yo entro, me asomo por la línea de pensamiento de ellos, sobre todo de él, o por lo que les sucede emocionalmente, pero el personaje vos lo vas a ver, no creo que lo veas en mí, algunos lo ven en mí, pero también no necesariamente lo vas a ver en mí, lo vas a ver fuera de mí, aunque pase por mi cuerpo. No es ese tipo de shows donde el actor hace muchos personajes y destrezas. No. Es otra cosa. Tiene que ver con algo del cuento de la forma más que a mí más me gusta, ¿no? Que es la más ancestral, la más pura, que a uno le permite ver lo que no existe. ¿Y conecta de alguna manera con tus obras anteriores o alguna de tus obras anteriores? Se me ocurre, por ejemplo, Las guerras de nuestros antepasados era también la historia de un hombre, ¿no?, que le atravesaba la violencia en su vida, y esa violencia, esa rabia también que se hereda de generación en generación. O estoy pensando, por ejemplo, en las adaptaciones que hiciste de Agosto, Todos eran mis hijos, cómo nos gusta también meternos en las casas, en esas familias, ¿no? Bien, y cotillear las relaciones familiares, la incomunicación entre padres, hijos, espiar a los ricos. No sé si... Total. Qué bueno, che. Sí, he visto ahí como un hilo conductor entre tus obras, ¿no? Yo estoy seguro de que hay varios puntos que se repiten en las elecciones que yo hago. Por más que uno busca materiales distintos, siempre son perdedores. Los personajes que a mí me enamoran siempre son perdedores. Siempre está el tema de la incapacidad para poder desarrollarse de una manera normal, ¿no? En general mis personajes tienen esta sensación de que los demás saben vivir, pero ellos no, cosa que a mí me pasa bastante. Y lo que me gustó, tal vez en particular de Rabia, es porque también de tantos años de uno hacer teatro, se hace la pregunta, ¿dónde se coloca el espectador para ver, ¿no? A ver, yo lo siento en una platea, y tal vez le pongo un living y lo que puede ver es exactamente solo ese punto de vista, ¿no? De lo que se ve desde esta pared, ¿no? La posibilidad de Rabia, creo que de las cosas que más me excitaba, lo estoy pensando ahora con vos, o poniendo en palabras ahora con vos, es la posibilidad de girar, no solo literalmente, porque todo gira, sino cambiar el punto de vista desde donde yo miro las escenas como espectador. Hasta dónde yo me puedo meter a acompañarme sin ser cine, como en un traveling, por todo un recorrido de lo que le va pasando a un personaje y de lo que va haciendo un personaje. Entonces, creo que esta ha sido una búsqueda siempre fuerte para mí. Cómo hacer que el teatro no se instale en un solo punto de vista y pueda girar, no solo técnicamente, que también es muy difícil, sino argumentalmente. ¿Qué pasa si yo pienso desde tal? ¿Y qué pasa si yo pienso desde tal? ¿Qué pasa si yo cambio absolutamente el punto de vista desde el cual se está contando? A mí siempre me ha gustado el teatro desde lo humano. Meterme en un personaje como puede ser José María, que es inabarcable porque es violento, es fiel, es sobreprotector, es amoroso, es tierno, es hábil, es obsesivo, es celoso. Todo eso me encanta, que todo eso esté junto en una persona, que es víctima y victimario a la vez.
y es dueño y es sirviente y todo. Entonces, una obra que nos permita indagar en alguien, ya me parece que es muy interesante. Sobre todo porque la novela no es reflexiva, nunca te cuenta quién es él, nunca aparece, y mucho menos en nuestra versión, una descripción de cómo es el personaje. El personaje lo conoces por lo que hace y por lo que piensa, no por la descripción del autor. Y eso es lo que lo vuelve teatral también. Estoy muy de acuerdo con los adjetivos que habéis empleado para definir Rabia. Atrapante. Intrigante. Inquietante. Conmovedor. Muy divertido. Atrapante, inquietante, conmovedor y muy divertida. Es lo que te quería preguntar, lo has adelantado antes, ¿cómo funciona aquí el humor? Bueno, de una forma genial. Yo igual, cuando uso la palabra divertido, no está relacionado solamente con lo de la risa. Ajá. Para mí es una palabra muy profunda y muy necesaria. O es mi mayor miedo cuando yo no me divierto. Es que no me siento entusiasmado con lo que estoy haciendo o con lo que estoy viviendo. Entonces, para mí lo divertido, y me gusta usarla y explicándola, es cuando algo te interesa, cuando algo te llama la atención, te apasiona. En ese sentido creo que es muy divertida porque te asusta, de pronto te sorprende, de pronto te da asco, de pronto te reís mucho. Tiene un humor muy ácido, que fue de las cosas que más nos costó encontrar y más trabajo nos llevó en este año, que era como era el tono en el cual yo me tenía que colocar para compartir la historia. ¿No? Porque si vos te vas al thriller, se muere una parte, si vos te vas a la ternura, hay como un lugar muy sinuoso que tiene que ver con el humor y con la ironía, con el absurdo de lo que está viviendo, que lleva con la lógica de este personaje, que es absolutamente organizado, o intenta ser organizado, previsor en este momento totalmente inmanejable. Tiene mucho humor la ternura de cómo este personaje se va desarrollando en determinados momentos de la obra. La sexualidad tiene mucho humor también, porque claro, es como enfrentarse a situaciones imposibles, y uno como espectador al mismo tiempo quiere que le salgan bien. Y eso también tiene mucho humor, porque decís, ay, no, a ver, ¿y ahora qué hace? Pero realmente la palabra que yo uso ahí, divertida, es si te parece como a mí me gustaría que fuera la vida, en el sentido de que a mí me gustaría que todos los días fueran apasionantes. No por intenso, pero sí que fuera interesante lo que tengo que hacer, que me conmueva lo que tengo que hacer, con quién me voy a encontrar, de lo que vamos a hablar. Tengo una especie de una cosa un poco insoportable por ahí, de que me gustaría que todos los días tuvieran un valor especial, no grande, pues sí, porque comí rico, porque tuvimos una buena conversación, o porque hubo una música conmovedora, descubrí un músico, no sé. Me agarra una especie de pulsión por divertirme, aunque esté enojado, ¿no? Enojarse también puede ser muy divertido. Estar vivo. 2 preguntas para terminar. Cuando hablábamos con Carmelo Gómez de las guerras de nuestros antepasados, me decía, no soy sociólogo ni politólogo. Ya sé que tú tampoco eres sociólogo ni politólogo, pero tengo que hacerte esta pregunta. Como argentino, o sea, en estos tiempos de rabia, de frustración, de odio, de quien quiere tomarse la justicia por su mano, como defensor de un teatro comprometido, un teatro que te he escuchado alguna vez que puede cambiar el mundo, ¿te preocupa que nos refugiemos algunos en personajes como Javier Milei? Oh, terror, incredulidad y terror. Lo que está pasando en mi país es una tragedia. Hoy estamos teniendo que volver a explicar la dictadura. Es un signo de los tiempos, porque posiblemente supongo que aquí pasará igual, la mayor cantidad de votantes de este hombre son muy jóvenes y se criaron en democracia.
y se criaron con derechos, y se criaron con una universidad pública gratuita, y se criaron con una... que no es ideal. Pero alguien en Argentina tiene una serie de derechos adquiridos. Se puede casar con alguien del mismo sexo, puede abortar, se puede divorciar. Son todas cosas que tal vez si tenés 20 años te parecen normales y que el Estado es una porquería y hay que destrozarlo. Y no entendés que el Estado puede funcionar mejor, sin duda. Pero el Estado es eso, y el Estado son tus derechos, y el Estado es equilibrar la balanza para que las oportunidades no sean tan tremendamente diversas para unos y para otros. Pero bueno, es como si funcionaran más los eslogans que las ideas y la experiencia. Hoy mismo hubo actos muy fuertes, ayer y hoy, de reivindicación de la dictadura. Ya no de negación, ya no hablamos de negación, de reivindicación, de cosas que habían pasado, que ya estaban claras, que hubo desaparecidos, que hubo robo de bebés, que hubo violaciones, que hubo asesinatos, que tiraban a gente desde los aviones. Entonces, es muy duro volver a eso desde lo político, y muy duro que desde lo económico se plantea una mezcla entre absurdos, porque vamos a dinamitar el Banco Central, y cosas que uno sabe que no pueden pasar, o lo quieren dolarizar. Bueno, una cosa muy dura, pero entiendo que nace de la rabia, nace de la frustración, o de la mala comunicación, o que se da la sensación de que ya más abajo no podemos caer como país. Hablo de Argentina, y es verdad que la gente está sufriendo mucho, pero sí se puede caer más bajo, se puede caer mucho más bajo, porque vos todavía podés ir a la universidad, todavía podés ir a un hospital y te atienden, todavía podés recurrir a la justicia, que es lo que creo que las cosas que peor funcionan igualmente en mi país. Todavía no es normal que haya tiroteos y o sea, todavía es un país donde se vive y donde no tenés que, no sé, vender tu casa para que te operen del corazón. No sé, tiene muchas cosas que es importante defender. Y derechos. Pasa en Argentina, pasa en Chile, que el 11 de septiembre vamos a conmemorar los 50 años del golpe. Pasa también en España, hay gente que reivindica la dictadura. No sé si aquí en nuestro país, y ya con esto termino, ¿te preocupa la censura que hemos visto a determinadas obras, propuestas, bien porque aborden la violencia machista, porque aborden la memoria histórica? Sí. No. Yo te juro que pensé que no podía pasar. Yo creo que en eso somos un poco inocentes nosotros. Como que eso ya está, no se va a volver a discutir. Yo, honestamente, y espero equivocarme, tengo mucho miedo. Luego de las elecciones un poco dije, bueno, no estamos tan mal, aunque uno ve la cantidad de gente que vota esas ideas. Pero pronto dije, claro, ¿por qué tiene tanto éxito la homofobia? ¿Por qué tiene tanto éxito el discurso antifeminista o el discurso contra la inmigración? Porque es un éxito de discursos, ni siquiera llega a ser una ideología, creo. Eso es a ver si prende, ¿no? ¿Por qué yo tengo que pagar la operación de cambio de sexo? Pero porque es un Estado y tiene que ver con eso, con que cada uno pueda hacer. Me preocupa muchísimo. Más me preocupa que lo acepte la gente, o que haya gente que lo vote, que existan las propuestas, porque quiere decir que hay gente que se siente representada por eso, o que siente que el feminismo es una amenaza, o que siente que el causante de sus desgracias es un inmigrante. Y en eso yo creo que el teatro tiene un valor, una responsabilidad. Yo por ahí alguna vez dije cambiar el mundo, pero pongámosle. Pero sí, yo creo que cuando uno va al teatro, por lo menos, le toca pensar que nada es tan simple. Decir, si cerramos la frontera, se acaban nuestros problemas. No se acaban tus problemas. Si prohibimos los derechos gay, entonces mi hijo no va a ser gay. Te aviso que no es así. No, prohibiendo las cosas no dejan de existir.
un gay no es muy diferente a vos, un inmigrante no es muy diferente a vos, una mujer que pide ser respetada no es muy diferente. O sea, hay un ejercicio en el teatro que te lo pide a los que lo hacemos, y creo que los que lo ven, que es ponerte en el lugar del otro. Es un ejercicio, vos me dirás, uy, sí, qué simple, pero creo que es lo que menos pasa. Para yo poder ver un cartel de una mano que tira una bandera gay, feminista a la basura, quiere decir, para poder hacer eso, es que vos tenés que haber bloqueado cualquier idea de que esa persona que estás tirando a la basura es una persona. Es que te volvés psicópata. No son personas. Merecen el sufrimiento, o no puedo empatizar con ese sufrimiento. Es terrible que haya políticos que su discurso sea ese, y mucho más la gente que lo vota. Yo tengo amigos de aquí con un dolor familiar muy grande porque amigos gays, que la hermana votaba a Vox. Y claro, no es cualquier cosa votar a alguien que niega la existencia de tu hermano, ¿no? Entonces, esa red social, esa red humana en mi país, bueno, pasa en el mundo. Por suerte acá apareció una resistencia. Yo tengo la esperanza que en un país como el mío, en Argentina, donde hubo juicios, donde fueron a la cárcel, donde hasta hace 2 meses la gente llenaba las salas viendo 1985, y yo dije, bueno, a ver si recordamos o se enteran de que existió esto, de que hacían parir a una mujer en el asiento de atrás de un auto. Bueno, a la hora de votar, votamos a este hombre que no sé, sí me asusta, pero no me resigno. Hay que lucharla, la lucharon otros antes y tendremos que lucharla nosotros ahora. Te buscarán mis manos. Pues yo tengo la esperanza de que programen Rabia en cuantos más ayuntamientos de España mejor. De momento la podemos disfrutar a partir de la próxima semana en La Abadía. Y es un buen ejercicio eso de ponernos en el lugar del otro, de José María en este caso, sí, y comprobar que nada es tan simple. Claudio Tolcachir, con un abrazo increíblemente suave, aunque empleando todas mis fuerzas, te despido. Gracias por haber estado en La Hora Extra y mucha mierda. Muchas gracias, de verdad. Cuando tú te hayas ido, amor, me envolverá la sombra. Cadena SER. La radio.